Continuamos con más información. Ayer a través de las redes sociales, quienes integran las comisiones sucesivas y a lo largo de los años de la Ruta del Cereal emitían algún comunicado para insistir en esta cuestión. Más allá de todos los anuncios que se han hecho a lo largo de los años, la obra todavía sigue sin terminar y es necesario que se haga. Vamos a hablar de esto con Silvio Herreros, que ya está en línea. Silvio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy Gracias a vos, bien. que siempre Mágica ha sido un medio que se ha interesado en este proyecto, en la Ruta del Cereal, un proyecto de integración regional que este año, bueno, estamos viendo como muy cerca, pero a veces parece que no tan cerca. Uh-huh. Ahí Bueno, estamos. parece que estuviéramos siempre hablando de lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Porque a ustedes la esperanza no se las quita nadie y la No, la verdad que no. renuevan cada vez que hay un anuncio, pero una vez más es como un anuncio. Sí, nunca mejor dicho, o sea, la esperanza no nos la quita nadie, pero también somos conscientes de que esta fue una obra que ayer, hace precisamente un año, se adjudicó por 1.893 millones de pesos. Uh-huh. El presupuesto base de la obra era 1.912, o sea, se le adjudicó a la firma Construmex porque fue la que presentó el presupuesto más competitivo, vamos Uh-huh. a decir así, ¿no? Porque a mí me gusta decir así, utilizar la palabra competitivo, porque si decís barato, lo barato sale caro o no Sí. es de calidad. Entonces Construmex presentó ese presupuesto, el más competitivo, se le adjudicó la obra, y ya en el mes de febrero-marzo, cuando Construmex se instaló a la salida de Salazar, empezó a instalar el obrador y la obra empezó a dar sus primeros pasos, responsables de la compañía Construmex nos informaron a los de la mesa promotora que obviamente ese presupuesto ya tenía un desfase del 13%. Claro. Que si vos te atenés a lo que ha sido la inflación acumulada, a lo que fue la inflación acumulada de julio 2021 a febrero-marzo 2022, no te da 13%, te da bastante más, Uh-huh. te da casi el doble. Entonces, para nosotros el desfase era mayor porque uno lo ve con el costo de vida, que las cosas de julio a marzo de este año no aumentaron un 13%, aumentaron el doble. Entonces, partiendo de eso, la obra arrancó, se empezaron a dar los primeros pasos, el movimiento de suelo, el alteo en los dos primeros tramos de los 3 tramos que comprenden la obra de la ruta. El primer tramo es Salazar-Giro Díaz, el segundo es Giro Díaz-Tronché y el tercero Tronché-Garré, un tramo en el cual todavía no se ha hecho mucho que digamos. Hoy por hoy, en cuanto a lo que es el movimiento de suelo, alteo y abovedamiento, uh-huh, el tramo más avanzado no es el más cercano a Salazar, sino que es el tramo Giro Díaz-Tronché, el tramo del medio. Según opiniones de los responsables de la obra, porque el suelo es mejor, es más alto, no hay pantanos y las cunetas no tienen agua, y de Salazar a Giro Díaz hay todavía algunas cunetas con agua, producto de la lluvia en exceso que tuvimos entre febrero y abril, que seguramente recordarán. Sí, sí. Vino la sequía, hacía 4 meses que no llovía y llovieron 13 milímetros anteayer en la zona, no llovió más. No debería haber afectado esa lluvia al avance de la obra, pero tenemos la realidad de los grandes cambios económicos que se están viviendo en el país, que estamos viviendo todos, que nos afectan a todos, lo cual sin duda alguna ha hecho que el presupuesto de la obra se vaya licuando, y en estos últimos días, en este último tiempo, sin duda alguna, a pasos acelerados. Sí. Entonces, hemos tenido conocimiento que se han ido efectuando los trabajos por tramos a medida que el gobierno provincial liberaba los pagos, liberaba las partidas de pago, se avanzaba en la obra. Si no se liberaban las partidas, no se avanzaba. Y en las últimas 3-4 semanas hemos visto una recaída del ritmo de avance de la obra muy considerable, muy considerable. Como que la obra estaba focalizada pasando Giro Díaz, y de Salazar a Giro Díaz apenas se empezó con el ensanchamiento de lo que va a ser la traza de la ruta tan pronto como sale del pueblo para Giro Díaz, pero nada más.
y luego un trabajo muy focalizado en una zona de médanos que hay en ese primer tramo, pero la verdad está el 60-70% del camino sin intervenir. Conversando hace unos 10 días con uno de los responsables de la obra, con uno de los jefes de la obra, me comentó, o sea, lisa y llanamente, estamos en un parate, me dijo, tienen orden de no alquilar más casas, se suponía que en agosto llegaba la cuadrilla de unas 30 personas que eran las encargadas de la capa asfáltica, del trabajo asfáltico. Hoy por hoy todavía no se ha finalizado el movimiento de suelo, como te comento. Obviamente que si la firma no está buscando viviendas, si no está buscando casas de alquileres, porque esa gente ya no va a venir. Y también se ha detenido la contratación de personas, cuando en realidad hasta hace 3-4 semanas la firma estaba contratando gente y seguía comentando que todavía no alcanzaba a cubrir la mano de obra que necesitaba, que ha sido un problema porque ha costado mucho encontrar gente disponible que quiera trabajar en la obra, gente local. Ajá. Y ya directamente han dicho que no están contratando y tampoco están buscando viviendas. Nosotros concretamente desde la mesa promotora hemos intentado ayudarlos siempre buscando casas de alquiler, les hemos gestionado contactos, pero ya directamente tenemos un ejemplo real y concreto. La semana pasada me devolvieron un contrato de alquiler que estaba firmado por una parte propietaria, que lo habían llevado a Buenos Aires para que lo firme el representante legal de la compañía, y me lo devolvieron porque no tienen orden de no alquilar más viviendas. Entonces, si me pedís, y perdonadme la confianza, pero como hemos hablado tantas veces, si me pedís que te lo resuma en una palabra lo que sentimos, tristeza. Claro. En 2, decepción, desilusión. Porque aun cuando todavía no se había dado este proceso de aceleración inflacionaria que hemos vivido desde la renuncia del ministro Guzmán, pasando por Batakis que se acaba de ir, etcétera, etcétera, y lo que generó un dólar de 2.20 a 3.40, aún antes de eso, ya teníamos comentarios de esta mecánica de funcionamiento de la obra, esto de que la obra funcionaba por partidas de pago, tanto te libero, tanto te pago, tanto avanzás, si no, no. O sea, eso te demuestra que el ritmo de la obra no era constante. Claro. No era constante. O sea, hoy te libero para que hagas de acá a acá un cachito. Mañana te libero otra partida presupuestaria para que hagas otro cachito que no tiene por qué ser consecutivo y siguiente al que ya trabajaste, al movimiento de suelo que ya trabajaste. Eso para nosotros, o sea, a la vista de alguien, la gente, cuando salimos a recorrer la obra, las personas de Salazar los fines de semana, por ahí teníamos como entretenimiento ir a recorrer la obra, ir a ver los avances. No te voy a decir que veíamos un trabajo desprolijo, pero no entendíamos por qué acá sí, acá no, luego 4 kilómetros más adelante sí, como que no ves la continuidad. No la ves. Incluso en lugares donde no hay agua a los costados. No la ves, te está el camino como si nada pasara y después pasan 10 kilómetros y tenés ya la altura y el abovedamiento hecho, como si estuviera listo para colocar la capa asfáltica, como ocurre pasando la localidad de Giro Díaz durante un tramo. La verdad no lo entendemos, no ha habido una constante, no ha habido una constante desde Salazar hacia el sudoeste, sino que ha ido así por tramos, como yo te digo, ¿no? Como tanto te libero, yo, gobierno provincial, te pago para que afrontes el costo, entonces hace esto, pero nada más. Cuando lo termines vemos. Te mando a Vialidad para que chequees si lo hiciste y si Vialidad manda el ok, te libero un siguiente pago. Al parecer ahora no estarían liberando más partidas. Claro. Otra cosa que se comenta es que de continuar se continuaría solo hasta el movimiento de suelo y abovedamiento, pero que no hay nada escrito ni nada dicho acerca de que ya esté contratada la realización de la capa asfáltica. Entonces volvemos otra vez a las mismas y a la experiencia que tuvimos los habitantes de la zona de Monescazón y Salazar cuando entre 2014 y 2015 Daniel Scioli acometió la ruta desde Monescazón a Salazar, el abovedamiento y movimiento de suelo, y la abandonó, cesó en los pagos
y la firma, el consorcio Fontana Nicastro Vialagro abandonó la obra en esos años. Nosotros ya sabemos lo que es que planten la obra. Claro. Ya lo sabemos. Entonces, honestamente, a mí hace 2 días una persona muy allegada a la obra me decía, solo una decisión política puede cambiar el rubro de esta obra. Solo una decisión política. Que verdaderamente los intendentes más allegados al gobernador lo hablen y le digan, no podemos volver esto atrás. Acá estuvo Kicillof hace 40 días, Andrea, en Salazar. Claro. Y todavía resuena en el aire de este pueblo los ecos de los aplausos, el júbilo y la algarabía porque Kicillof nos hace la ruta. A mí me encantaría que Pablo Javier Zurro esté escuchando esta nota, porque el partido de Pehuajó tiene 39 kilómetros sobre la ruta del cereal que están 100% pavimentados. Es el municipio más beneficiado. Y a Pehuajó, una ruta nueva, pavimentada, que implica una salida directa al puerto de Bahía Blanca, le conviene más que le conviene. Pues no hay dudas. A mí me encantaría, son los intendentes que tienen esa influencia con el gobernador, que es de su mismo palo político, como el intendente de Deró, que vino acá a Salazar y que parecía que le hablaba al gobernador en vez de hablarle al pueblo, explicándole lo que era esta zona productiva, el capital que podía salir de esta zona con la ruta. Hoy no tenemos confirmación de nada, tenemos nada más el comentario, las versiones de la propia gente de la ruta, de la gente del pueblo que está empleada en la obra de la ruta, que obviamente sabe y conoce porque sus jefes le están transmitiendo una realidad. Le están transmitiendo una realidad. La obra está a punto de ser paralizada, entre comillas, momentáneamente. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se comenta. Ahora, vos venís a Salazar, vas a ver el obrador de la ruta que hay, pasando el pueblo, yendo para Giro Díaz, y ese obrador parece otra ciudad, ¿eh? Por el movimiento que hay ahí, no te da la impresión, la cantidad de material que han traído, pero la realidad es que la obra las últimas 3-4 semanas ha avanzado a pasos de hormiga, si es que ha avanzado. A pasos de hormiga. Y luego tenés la opinión de la gente, lo que la gente empleada te comenta. Que no están contratando más gente, que no van a alquilar más casas, que la obra se paralizaría, nos llena de miedo, nos llena de tristeza, nos llena de desilusión, nos llena de desesperación. Es entendible y te escucho a voz quebrada prácticamente porque lo hablamos duda, siempre. Sí. Son muchos años. Sí, son muchos años. Son muchos años y honestamente, Andrea, la obra nunca la vimos tan cerca, nunca la vimos tan cerca. Tan cerca, tan realizable. Yo he salido a recorrer esa obra hasta 4 veces por semana en los últimos 4 meses. Sentimos tristeza, sentimos bronca. Yo he sido un personaje criticadísimo por estar al frente de la comisión de la Ruta del Cereal, de la mesa promotora Ruta del Cereal, porque yo he tenido que llegar hasta a oír de mí que en realidad yo no quiero que se haga la ruta para salir a hacer campaña el año que viene, algo que no cabe en la cabeza de nadie. Creo que más de una vez en esta emisora, en este medio, yo te he dicho, los políticos pasan, las obras quedan. Me da igual quién haga la ruta. Totalmente. A mí me da igual quién haga la ruta. Yo si me pongo en una mesa promotora a trabajar por la consecución de un fin que le interesa al pueblo, no voy a parar hasta conseguirlo, la haga quien lo haga. Yo soy una persona que trabaja en política y por más que luego venga el partido que es oficialista y que yo sea oposición y me hace la obra porque está harto de escuchar mis reclamos, yo hice mi buen trabajo como opositor y me vuelvo a mi casa con la satisfacción del deber cumplido. Porque es evidente que si yo estuve reclamando y el oficialismo me escuchó y fue e hizo la obra para taparme la boca, yo cumplí con mi buen trabajo de opositor. A estas alturas me da igual que salgan a decir que mi reclamo es partidario, que mi reclamo es político. Político es, no cabe duda que es político, porque el reclamo va contra un ente público, la provincia de Buenos Aires, el municipio de Deró, el municipio de Pehuajó, quien sea. Político es.
Pero me da igual, en su momento, cuando reactivamos el reclamo, entre noviembre 2020 y enero 2021, me daba mucha bronca que dijeran que estábamos creando una comisión promotora de la ruta y que en realidad la voz que estábamos alzando era una voz partidaria. Nosotros cuando armamos la mesa promotora invitamos a todo el mundo, a todo el mundo, sin distinción de banderas políticas. Dio la casualidad que no vino nadie del oficialismo, pero invitados estaban y nos consta, tenemos las constancias escritas de las invitaciones que repartimos, que enviamos. No quedó nadie, y a nadie invitamos de manera diferente. Pero claro, salieron a decir que era un reclamo partidario. ¿Qué tiene de malo? ¿Es ilícito? ¿Para qué tenemos democracia? ¿Para qué estamos los partidos políticos? Oficialistas y opositores. Para hacer un buen trabajo ambos y en conjunto. Sobre todo cuando se trata de intereses de la comunidad. Pero esto que nos está pasando sin tener una explicación lógica, sin recibir una explicación coherente, sin que se llamen al silencio, yo sé que mi reflexión de ayer me va a costar muchísimo. Yo sé que me van a querer cortar la cabeza. Y hablo con naturalidad, pero es un reclamo que en Salazar a muchos nos tiene sin sueño. La salida sudoeste del pueblo hacia los puertos de Bahía Blanca, hacia la capital de Santa Rosa, una ruta nueva que nos una con el puerto Belgrano, que va a beneficiar a toda la región, que conecta el sur con el norte de esta región, de otra manera, con un camino de calidad, y no con lo que es hoy la Ruta 5, que está atestadísima de tráfico camionero, la Ruta 65, cuyo pavimento es un desastre, el tramo de Heró-Guaminí, es la salida ideal para esta zona, la Ruta del Cereal. Y que hoy estemos con esta versión tan fuerte de que la ruta se paralizaría y que tenemos la realidad que nos comenta la gente que trabaja en la obra, que no es chusmerío político de pueblo, porque no es chusmerío político de pueblo, nos duele mucho. Nos duele muchísimo. Yo te digo la verdad, apelo a la sensibilidad del gobernante, del que no quiere perder las elecciones el año que viene y perpetuarse en el poder. Si va a hacer las cosas, tiene todo el derecho del mundo a repostularse y a mantener a su fuerza política en el poder. Si va a hacer las cosas, pero que lo demuestre. Que lo demuestre, porque si no, callar no nos vamos a callar nunca. Con el reclamo vamos a seguir adelante, porque sabemos que el día que nos rindamos no vamos a ver la ruta nunca, sino. Y nos va a costar muchísimo. O la verdad que hay tristeza, hay indignación. Vos hablás con los camioneros, yo hablo muchísimo, los camioneros sueñan con esa ruta. Camioneros de Monescazón, el otro día me junté con dos. Monescazón, que es de ustedes, es partido de Peguajó. Me juntaba con ellos y decíamos, esto va a ser la gloria para nosotros. Estamos haciendo 64 kilómetros más para dar la vuelta e ir a Bahía por Heró y Guaminí, cuando podríamos hacer así en línea recta y estar en Bahía Blanca en 4 horas y media, 5. Que un camión te tarde desde acá a Bahía 4 horas y media, 5, es la gloria. Tenía razón ese vecino de Monescazón. Porque es un tiempo que hoy no lo están teniendo, y el tiempo de los trabajadores de la ruta vale oro. Así que ahí estamos a la espera de algún pronunciamiento que no sea simplemente crítica a los que reclamamos, sino a la espera de algún pronunciamiento por parte de la provincia, por parte de alguno de los municipios implicados, que se la juegue, que tome contacto con la provincia y que les pida que no abandonen esta obra, que es una obra vital para esta zona, y que nos devuelva la tranquilidad, que como puse ayer en la reflexión, que aleje de nuestras cabezas lo que la realidad está dejando entrever. Porque no es le creo o no le creo a quien comenta que la obra se paraliza, es agarrar el auto, salir y recorrer la obra y ahí te vas a dar cuenta. Silvio, te agradecemos como siempre por no bajar los brazos, fundamentalmente, gracias por ustedes, seguir y por supuesto que como siempre también vamos a estar ahí acompañándolos y tratando de llegar con nuestro medio a todos los lugares donde se pueda para que la gente entienda de la importancia de la obra, entienda que hay gente común trabajando, luchando, gestionando, dejando su tiempo para poder lograr ese trabajo, y hay muchas promesas incumplidas que no son justas.
La verdad que sí, yo te agradezco a vos, te lo dije al principio, lo reitero, Mágica ha sido un medio que siempre nos ha acompañado en este reclamo. A veces uno alza la bandera y cree que todo el mundo lo va a seguir, y es evidente que las personas tienen miedo a veces, no todos no temblamos cuando tenemos que levantar la voz reclamando algo que nos importa a todos como comunidad, como región. Y la presencia de los medios es vital. Ojalá los otros medios también los imiten y pongan en titulares lo que estamos pasando con la ruta del cereal, que la ruta del cereal otra vez su continuidad está en peligro, y que a las grandes obras las hacemos entre todos, no las hace el partido gobernante. Porque cuando todos ejercemos el derecho del artículo 14 de la Constitución, derecho de peticionar a las autoridades, ahí empezamos a construir las obras. La construcción de las obras primero empieza en la sociedad, luego la terminan los gobernantes con el presupuesto que le asignan, cuando se lo asignan. Pero la construcción de las obras la empezamos los ciudadanos con el derecho de peticionar a las autoridades. Así que gracias de verdad. Abrazo enorme y a disposición como siempre. Gracias, Andrea. Buenos días. Silvio Herrero, y otra vez la decepción. Esta sube y baja de emociones de la gente que hace muchísimos años lucha por tener una ruta de acceso, de salida de la producción, de seguridad para la gente que tiene que transitar trabajando, para los camioneros, para los productores. Bueno, este es el reclamo. Los anuncios siempre llegan, los aplausos también, por supuesto. El renovar la esperanza cada vez que se dice esta vez sí, pero una vez más, esta vez parece que no.